À chacun son dû. Chaque cuillère n'a pas de prix. Une cuillère de moins, c'est un jour de moins à vivre. On troque 2, 3 cigarettes contre une soupe. Beaucoup trop faibles ne peuvent défendre leur ration contre les coups et les voleurs. Rasés, tatoués, numérotés, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtus de la tenue bleue rayée, classés parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Il faut anéantir, mais productivement. Laissant la productivité à ses techniciens, Himmler se penche sur le problème de l'anéantissement. La déportation s'étend à l'Europe entière. Avec les corps, mais on ne peut plus rien dire. Avec les corps, on veut fabriquer du savon. Quand les Alliés ouvrent les portes, eso es el nazismo. Digo, por si alguno se olvidó, ¿vio? Porque esta semana, este diario, el Diario de la Nación, dijo que el kirchnerismo se parece al nazismo. Eso dijo en su editorial del lunes, dijo exactamente esto, La Nación. Hace 80 años el mundo fue testigo de la desaparición de una república y de la instalación de una dictadura. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa y finalmente ejecutó el terrible holocausto. Y sigue La Nación, salvando las distancias, esa es toda la salvedad que hace, salvando las distancias. Hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina. La Nación dice que entre eso que ustedes vieron y la vida de los argentinos hay cierto paralelismo que nos obliga a mantenernos atentos. Eso dijo el diario La Nación. No solo es un insulto al pueblo judío, fundamentalmente es un insulto al pueblo judío porque para compararlo, lo que tratan es de demonizar al kirchnerismo, sí, pero para compararlo primero hay que bajarle el precio a eso que acabamos de ver recién. Pero además, ¿qué tiene en la cabeza el editor de La Nación para decir que lo que vivimos en la Argentina se parece a eso que acabamos de ver? Y nos costó volverlo a poner, pero dijimos, hay que volverlo a poner para que todos nos acordemos y dejemos de banalizar y dejemos de usar las palabras que estamos usando en el enrarecido clima político argentino. Esta fue la máxima expresión de una escalada que venimos viendo, en donde se trata de demonizar, para después ¿qué? Pero esto lo estamos viendo todos los días. Lo que hizo La Nación quizá fue la barbaridad más grande. Y para darnos cuenta de qué barbaridad es, tenemos que ver lo que fue el nazismo, para no hacer comparaciones absurdas. Pero La Nación, que no se resistió al nazismo, porque tiene mucha historia La Nación, ¿sí? Allá por el 1930, al contrario, apoyó. Dice que lo que vivimos hoy, lo que usted vive en su vida cotidiana, tiene ciertos paralelismos. ¿Sí? Durante todo este informe vamos a hablar de eso, de lo que está leyendo hoy en los diarios, de lo que estamos escuchando, del ruido y la furia del clima político y nuestra realidad. Pero no es lo único lo de La Nación. Vamos a ver otras cosas que se están diciendo hoy dentro del clima político que estamos viviendo. Diputada Alonso, por favor. Para injuriar a la República, a la democracia y a la representatividad, se la meta junto en el lugar donde va a quedar cajoneada la cuestión de privilegio. Manejan con el látigo, por supuesto, y estaban todos los empleados de la presidenta en las dos cámaras del Congreso levantando el brazo que lo tienen enyesado.
contrapoder que existe en la Argentina para frenar esta dictadura avasalladora es el Grupo Clarín. La oposición miente canallescamente. Hoy la sociedad está enferma, el gobierno, la mala política la ha enfermado. Bueno, técnicamente estamos en una dictadura hoy. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot. It's full of sound and fury, signifying nothing. Decía Shakespeare en Macbeth que la vida no es más que un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Bueno, este es el cuento que nos están contando. Nos están contando que hay un ruido y una furia que después cuando uno sale a la calle no se ve. Lo que está pasando no es lo habitual cuando hay una crisis. Las crisis que vivimos en la Argentina, como en otros lugares del mundo, tienen que ver con lo económico. Y ahí es donde todos nos calentamos, donde todos nos ponemos furiosos. Ahora, hoy eso no ocurre. Lo que está pasando es un enorme choque de poder entre un gobierno que lleva 10 años y que quiere que su proyecto político perdure mucho más y un poder fáctico que quiere que termine ya. Y en ese choque llegamos a este ruido y a esta furia que está todos los días en los medios, ¿sí? Que está llevado adelante por Clarín y por La Nación y que después es repetido por algunos opositores y que no se condice con nuestra realidad cotidiana. Cuando uno sale a la calle y ve la gente que va a laburar, los trenes llenos, los colectivos llenos, los restaurantes llenos, los supermercados. No vivimos en ese clima, pero nos cuentan, ese cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, nos cuentan, como tomándonos por idiotas, que estamos en esa situación. A ver, estamos en una guerra política como hace mucho tiempo que no hemos visto, y esa guerra tiene bajas. Y una de las bajas es la información. La mayoría de las personas no tiene la menor idea de lo que está pasando, por ejemplo, en la economía. ¿Y por qué? Bueno, primero por responsabilidad del gobierno, que rompió algunos indicadores del INDEC, como por ejemplo el índice de precios, y eso le restó credibilidad al instituto en el que creímos siempre. Entonces, a partir de eso, empezaron los consultores privados, que por ahí exageraban algunos datos, pero que estaban más cerca que el INDEC. Entonces los medios empezaron a utilizar a esos consultores privados y todos seguíamos esos datos. Pero claro, la cosa empezó a mejorar este año. Entonces los consultores privados, que tienen clientes y tienen que mantener su prestigio, lo empezaron a decir. Pero los diarios no lo repiten. Por ejemplo, el año pasado los consultores privados y algunas fundaciones decían que la inflación era del 2,5% mensual. Y eso te da 25 o 30%. Ahora este año ya van 4 meses que la inflación es menor. Y los consultores y las fundaciones lo dicen, pero los diarios siguen repitiendo lo mismo. No tenemos idea cómo informarnos porque en este clima político, en este ruido y en esta furia, ya no sabemos qué es lo que está pasando. Vamos a ver algunos datos. Nosotros lo que queremos es mostrarles, ¿sí?, datos de consultores privados, que lo único que hicimos nosotros fue juntarlos y ponérselos para que los vean todos juntos. Porque esto ya no se ve en los diarios. Lo que uno lee en los editoriales del fin de semana de los diarios, lo que vi en los programas periodísticos de la semana pasada, es que todo sigue igual, que nada mejora, o que al contrario, empeora. Ahora vamos a ver los que los mismos consultores privados, que algunos de ellos incluso son candidatos de la oposición, dicen que está pasando, cosas que no podemos ver dentro de este ruido y de esta furia. Vamos a ver la primera placa. Miren, vamos a ver la inflación. Por ahí el tema que más nos interesa a todas. Estos índices no tienen nada que ver con el INDEC. Ahí les dice de quién es. La inflación del Congreso, que es un grupo de 17 consultoras que hacen un promedio, algunos legisladores, dio el 1,5 en abril. ¿Sí? Este índice de inflación viene bajando desde febrero, cuando empezó el congelamiento de precios. La inflación de las provincias, hay algunas provincias que miden la inflación, da menos todavía, da 1,3. Y la de un consultor en particular, que lo puse porque es opositor, porque es candidato por el PRO de Macri, dice que la inflación es 1,2%. Ahora, a ver, si yo agarro 1,3, el medio de esas tres que les mostré, y le multiplico por 12, los 12 meses del año, la inflación me da 15. Si agarro la 1,5, la más alta, la del Congreso, y la multiplico por 12, me da 18. ¿Por qué yo todos los días veo en la televisión a opositores que dicen que es el 30 y que esto va a explotar?
No todos, algunos. ¿Sí? Pero sí, todos los editoriales de Clarín y de La Nación del fin de semana hablaban de la inflación del 30%. Si no es más el 30%. ¿Qué piensan? ¿Que la gente no sabe multiplicar por 12? Si este año, si este mes dio 1,2 y lo multiplicás por 12 te da 14,4, hermano. ¿Por qué repetís que es 30 y gritás que es 30? Una de las razones de la inflación, según los economistas ortodoxos, es la emisión monetaria. Entonces el año pasado empezaron a decir, miren que la emisión monetaria crece al 40%. Bueno, ahora todas las consultoras dicen que fue bajando, que después crecía al 37, crecía al 35, al 30, que en mayo creció al 29. Todos los editoriales del fin de semana decían que crece al 40. Es decir, agarraron el peor momento y lo congelaron y siguen gritando eso. Ahora, claro, si vos gritas fuego todo el día y es peligroso. Es peligroso, no es joda. Bueno, eso está pasando hoy en el país. Hasta que llegamos un día en que decimos que estamos en el nazismo. Vamos a ver otro dato. La idea es que veamos esa información que no te están dando de consultores privados, no del INDEC. ¿Sí? Que ya desapareció de los diarios. ¿Por qué? Y porque está mejorando. No mucho, ¿eh? No mucho. No es que está volando la economía, pero está mejorando. Vamos a ver la segunda placa. Miren, ese es el consumo. Puse el consumo porque estoy repodrido de escuchar la palabra estancamiento. A ver, estancamiento es cuando el consumo está en 0, 0,5, 0,6. Bueno, Miguel Bain dice que en abril el consumo creció 3%. Carlos Menconial dice 2,9% y Orlando Ferrer es 3,5%.